¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Leal Morales, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 18003364. El nombre del módulo es Derecho Procesal Penal, de la licenciatura Derecho. El reto es el reto 1, de nombre ¿cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? El nombre de mi asesor es el licenciado en Derecho Marco Eduardo Padilla Martínez. Este reto lo estoy realizando el día de hoy, que es el 11 de noviembre de 2023. Bueno, después de haberle dado lectura al libro Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas desde la periferia, del autor Máximo Langer, viene la primera pregunta y le damos su contestación. La primera pregunta dice: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Ok, bueno, esto a lo que se refiere es que como a las leyes, normas y políticas públicas normalmente se difunden del centro a la periferia, es decir, de países desarrollados a países en desarrollo, de occidente a oriente o del norte a sur, o como resultado exclusivo de las dinámicas domésticas de los países adoptantes. El doctor Máximo Langer lo menciona de la siguiente manera. Dice que en los últimos 15 años, 14 países latinoamericanos y un sinnúmero de provincias y estados latinoamericanos han introducido nuevos códigos procesales penales. Y estos se difunden desde países periféricos a países centrales o a otros países periféricos. Menciona que la ola de reformas procesales penales es un caso de difusión desde la periferia, porque los abogados latinoamericanos de la red de expertos activistas del sur fueron los autores intelectuales y promotores cruciales de las reformas. Siguiente pregunta: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Bien, en los códigos de la Inquisición se investigaba, acusaba y juzgaban, todo esto por el mismo juzgador o por la misma autoridad. A grandes rasgos, a una persona que presuntamente era culpable de haber cometido algún delito, anteriormente todo esto residía en una sola autoridad, que era juzgarlo, que acusarlo y investigarlo. La misma autoridad emitía un veredicto, la responsabilidad o inocencia de esta persona, del acusado, y todo era asentado por escrito. Los códigos de la Inquisición fueron creados por la Iglesia Católica, por las monarquías absolutas que habían prevalecido durante la Inquisición. Los principales rasgos del típico Código Procesal Penal latinoamericano surgieron del modelo inquisitivo, que era, en primer lugar, el modelo penal fue dividido en dos fases principales: la fase de investigación preliminar, que usualmente era llamada sumaria o de instrucción, y la fase llamada de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenaria o juicio. Ambas fases eran escritas. La diferencia de los códigos acusatorios en Latinoamérica es que están divididas, como por ejemplo la investigación, ya que esta está a cargo del Ministerio Público, auxiliada por la policía. El juzgador, que resuelve con base a las solicitudes de las partes, garantizando el debido proceso, así también los derechos humanos, que están para que no se viole ninguna garantía.
durante el proceso, tanto de la víctima como del imputado. Anteriormente, en el sistema inquisitivo, la víctima no participaba en la investigación ni durante la celebración del proceso penal. El sistema penal centraba su esfuerzo de castigar al culpable del delito. Era un esfuerzo institucional para construir un expediente secreto, poco transparente, ya que el nivel de acceso al expediente, tanto para víctimas o acusados, era limitado. La apertura era parcial y limitada para ambas partes. También el juez puede delegar a funcionarios menores en el juzgado la celebración de diversas etapas procesales. La víctima y el acusado no tienen oportunidad de confrontar la veracidad de las pruebas. El objeto del proceso era imponer una pena. También la concentración de las funciones de investigar y acusar y juzgar, como lo había dicho, en una sola autoridad, de dos posibles modalidades. El juez investigaba, acusaba y juzgaba. El Ministerio Público investiga, acusa e influye como autoridad para juzgar la culpabilidad o inocencia del acusado. En el sistema acusatorio, los principios de contradicción de la víctima y el acusado tienen la oportunidad de confrontar la veracidad de las pruebas en audiencia pública. Está el principio de oportunidad. El objeto del proceso penal es solucionar de la mejor forma el conflicto. La víctima ocupa una parte central en el proceso penal, participa en las investigaciones, se le informa del desarrollo de su caso, participa directamente en la audiencia ante el juez. El sistema busca resarcir el daño que ha sufrido. Sistema de audiencias públicas, las pruebas que no se desahoguen durante la audiencia pública no existen para el proceso, salvo mínimas excepciones. Todas las audiencias del proceso son públicas, salvo contadas excepciones. La víctima y el acusado tienen acceso a las pruebas del caso y participan directamente en las audiencias con la presencia del juez. Siguiente pregunta: ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación e expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Los 14 países, la USAID, otros actores internacionales y miembros de la red organizaron congresos, seminarios y programas de capacitación y sacaron publicaciones para explicar a los líderes y miembros de las comunidades legales domésticas acerca de la necesidad de reemplazar códigos inquisitivos por códigos acusatorios. Enfatizaron, al igual que el proceso de reforma era una tendencia regional con paralelos en Alemania, Italia y Portugal, en diferencia de una tendencia regional, fue especialmente efectiva ya que generó una especie de depresión sobre algunos actores y países. En conclusión, considero que la relación que tiene el texto de Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México es que nos va mencionando cómo ha sido la evolución del derecho y la justicia penal, cómo de estar en un modo inquisitivo fue evolucionando hasta llegar al sistema actual. En México ha sido similar, ya que con cada reforma que se realiza se trata de garantizar cada día mejor los derechos humanos, siempre tratando de mejorar las reformas en las leyes. Con esto se va dejando lo inquisitivo atrás. Gracias.